Hola MVPs, estamos un día más en nuestro canal de YouTube. Hoy vamos a hablar del cómo defiende los corners el Atlético de Madrid. Para ello nos vamos a focalizar en 5 claves. La primera clave, organización defensiva. Segunda clave, preferencias en la defensa. Tercera clave, dominio de las segundas jugadas. Cuarta clave, el 2 contra 1. Y quinta, esos jugadores clave. Vamos a hablar del cómo defienden en zona. Para ello se focalizan en 3 bloques defensivos. El primer punto, la organización defensiva. ¿Cómo se colocan? Primer jugador se sitúa a la corta, referencia más o menos sobre el primer palo. Segundo jugador zonal, referencia entre punto de penalti, área pequeña, referencia justo en la mitad de la portería. Este sería el primer bloque defensivo zonal. Segundo bloque defensivo zonal, jugador que va a la corta, donde varía muchísimo, dependiendo de si el saque es abierto, cerrado o si se coloca en un 2 contra 1. Normalmente su situación inicial será en estas alturas intermedias, entre área grande y área pequeña. Tercer bloque defensivo zonal muy importante, primer jugador dentro del área para dominar esas segundas jugadas y segundo jugador dominando también la frontal. De esto consta las 3 zonas defensivas del Atlético de Madrid. Perfecto, una vez que hemos hablado de los marcajes zonales, de cómo se estructuran los 3 bloques, vamos a hablar de los jugadores restantes. Los restantes son 5 jugadores, todos ellos se colocan en el marcaje individual. ¿De qué depende de que sean 5 jugadores o más? Dependiendo de cuántos entre el equipo rival a la zona de remate. Segunda clave, preferencias defensivas. Nos vamos a focalizar en qué zonas intenta el Atlético de Madrid que no les puedan hacer el remate. Todas aquellas acciones son con estos 3 jugadores que están protegiendo esta primera zona de remate. La primera preferencia sería entre vértice del área pequeña y justamente la mitad de la portería. La segunda zona preferente para defender sería para Oblak, donde su importancia está en el área pequeña y sobre todo todos esos balones que van justo en medio y al segundo, ya que el Atlético de Madrid desprotege esta zona. La tercera zona preferente y más libre en ocasiones sería la frontal, donde es posible encontrar que solamente quede un jugador porque el equipo rival haya entrado con 6 y sacrifique ese primero de frontal. Y estas son las zonas preferentes por el Cholo Simeone para defender. Y estos 5 jugadores restantes tienen un marcaje individual que van a ser referenciados hacia qué zonas ocupa el equipo contrincante. Tercera clave, dominio de las segundas jugadas. Los de Simeone destacan por estar muy atentos y concentrados en todos aquellos balones que son rechazados. Importante conocer que no solamente el dominio de las segundas jugadas son los 2 de la frontal, sino también este tercer futbolista que está situado a la corta. Realizan perfectamente el fundamento de seguir defendiendo después de la primera jugada. Y en caso de no ganar la segunda jugada, utilizan el fundamento de acosar intensamente, evitando la finalización. Y por último, tienen muy claro un tercer fundamento, como sería alejar el balón en zonas de riesgo si no puedes garantizar la posesión de balón. ¿Qué nos evita, qué nos perjudica este fundamento? El no poder realizar una transición defensa-ataque. Lo ideal sería todos esos balones realizarlos hacia carriles laterales. ¿Para qué? Para que el equipo se pueda organizar cerca de nuestro área en embudo y si hay una segunda jugada que normalmente son al segundo palo, pueda estar el equipo preparado para ello. Cuarta clave, el 2 contra 1. ¿Cómo defiende el Atlético de Madrid todas esas situaciones en que el equipo rival va con 2 sacadores al córner? Para ello, el Atlético de Madrid se sitúa en forma de L a defender. Primer jugador de la corta es el que va a reducir con el sacador. Segundo jugador y primero de la frontal es el que realiza una cobertura emparejándose con el segundo jugador. Y como tercer jugador muy importante de mecanismos a la hora de defender el 2 contra 1 en los corners sería el segundo jugador de frontal, donde se coloca entre medio de los 2 jugadores rivales de la frontal, vigilando todas aquellas segundas jugadas o entradas al área. Y finalmente, jugadores clave, donde vamos a hablar de Luis Suárez, Jiménez y Oblak. El primer jugador, recordamos que se sitúa justamente a referencia del primer poste. ¿Qué objetivo tiene? Que todos los balones
centrados, no superen el primer ángulo. Es el primer jugador que tiene que cortar esa trayectoria. Seguidamente, segundo jugador importante, Jiménez. Recordamos las zonas preferentes de juego. Entonces, a través de esas zonas preferentes de juego, observamos el segundo jugador clave. Su objetivo es estar mucho más móvil de referencia entre punto de penalti y área pequeña para cortar todos esos balones aéreos y poder rechazarlos. Y el tercer jugador clave es Oblak, en el que recordamos que se sitúa en la mitad de la portería, que al destacar su potencia de salto y su juego aéreo como punto clave y muy importante serían todos aquellos balones cerrados, ya que el área pequeña intenta salir. El único inconveniente que siempre o normalmente lo realiza de puños. ¿Qué provoca ello? Una segunda jugada y que el equipo no se puede organizar en transiciones defensa-ataque. Y hasta aquí el cómo defiende el Atlético de Madrid los córneres defensivos. Si te ha gustado, dale a like. Y para poder recibir más información, suscríbete a nuestro canal.